Hay personas que nacen con el camino pavimentado, con señales claras, con mapas marcados, con alguien que les dice desde pequeños, tú puedes llegar lejos. Y luego están otras, las que nacen caminando entre piedras, piedras que lastiman los pies, piedras que cansan, piedras que te obligan a aprender a avanzar despacio, mirando bien dónde pisas para no caer antes de tiempo. Esta historia no empieza en una ciudad grande, no empieza entre edificios altos, ni luces brillantes, no empieza con escuelas privadas, ni con oportunidades esperando en la puerta, no empieza con comodidades, no empieza con aplausos, no empieza con promesas, empieza en un rancho pequeño, de esos donde el silencio pesa, donde el amanecer llega con frío y el viento se cuela por las rendijas de las casas, un rancho donde los gallos cantan antes que el sol, donde el polvo se levanta con cada paso y el camino no es asfalto, es piedra, lodo y cansancio. Ahí la vida no pregunta si estás listo, ahí la vida te empuja. Desde muy temprano el día comienza igual, el sonido del viento, el crujir de la tierra seca, el canto insistente de los gallos anunciando otro día de trabajo. Aquí soñar no es prioridad, aquí resistir es la regla. En ese lugar nació Mateo, no nació con ventajas, no nació con contactos, no nació con certezas, nació con manos vacías y una vida que exigía más de lo que ofrecía. Nadie imaginaba su futuro, ni los vecinos, ni los maestros, ni siquiera él, porque cuando todo a tu alrededor te enseña a sobrevivir, pensar en el mañana parece un lujo. Pero había algo que Mateo hacía todos los días, sin darse cuenta de que estaba sembrando su destino. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a caer y el cielo se pintaba de naranja y fuego, Mateo levantaba la mirada. Allá arriba, muy lejos, un avión cruzaba el cielo. Pequeño, lejano, casi invisible. Para muchos era solo un ruido más. Para él, era una pregunta. ¿A dónde va? ¿Quién viaja ahí? ¿Será posible vivir más allá de estas piedras? Mateo no lo sabía aún, pero mientras todos miraban al suelo para seguir caminando, él ya había aprendido algo diferente, mirar al cielo. Y aunque nadie lo notara, aunque nadie lo celebrara, aunque nadie apostara por él, el cielo sí. Infancia dura. Cuando crecer, fue obligación. Mateo no recordó un momento exacto en el que dejó de ser niño. Porque en el rancho, la infancia no se pierde de golpe, se va gastando, día tras día, como las suelas de unos zapatos viejos. Desde pequeño aprendió que despertarse no era una elección, era una necesidad. Antes de que el sol apareciera ya estaba de pie. El frío mordía la piel, el aire entraba pesado a los pulmones. No había despertador, había gallos, había viento, había hambre. El rancho olía a tierra húmeda por la mañana y a polvo seco al mediodía. Las casas, hechas de adobe y lámina, crujían con el viento como si también estuvieran cansadas. Mateo caminaba descalzo muchas veces, no por costumbre, por falta. Las piedras del camino no perdonaban, cortaban, lastimaban, enseñaban. Cada paso era una lección. Si no miras bien dónde pisas, te caes. Mientras otros niños aprendían a leer con libros nuevos, Mateo aprendía a cargar cubetas. Mientras otros jugaban, él aprendía a obedecer sin quejarse. No porque quisiera, porque no había opción. Hubo días en los que la comida no alcanzó, días en los que el estómago dolía y el silencio en la mesa pesaba más que las palabras. Mateo aprendió a comer despacio, no para saborear, sino para engañar al hambre. En la escuela, cuando lograba ir, sus manos hablaban antes que él. Manos ásperas, manos marcadas, manos que no parecían de un niño. Algunos se burlaban, otros simplemente lo ignoraban. Ese no va a llegar lejos. Es del rancho. Mateo escuchaba y guardaba, porque aprendió algo muy temprano. Hablar no cambia nada cuando nadie quiere escuchar. Pero había momentos, pequeños, casi invisibles, en los que Mateo se permitía ser niño. Eran segundos robados al día, instantes cortos, cuando terminaba el trabajo, cuando el sol empezaba a bajar, cuando el cielo se abría. Ahí otra vez aparecían los aviones.
Mateo se quedaba quieto, no decía nada, no pedía nada, solo miraba. Mientras el mundo le enseñaba a agachar la cabeza, el cielo le enseñaba a levantarla. No sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía si era posible, pero algo dentro de él se negaba a morir. Cada avión que pasaba era una promesa silenciosa. Existe algo más. Las noches eran largas. El rancho se quedaba en silencio, interrumpido solo por el viento y algún perro lejano. Mateo se acostaba mirando el techo, escuchando su propia respiración, preguntándose si toda su vida sería igual. Y ahí, en la oscuridad, entre el cansancio y el sueño, nació una idea peligrosa. No conformarse. No era rebeldía, era necesidad. Mateo no quería huir de su origen, quería honrarlo, demostrando que incluso desde la pobreza, desde el polvo, desde las piedras, también se puede despegar. Pero todavía no lo sabía, todavía no. Por ahora solo era un niño cansado, con sueños demasiado grandes para el lugar donde había nacido. Y el mundo, sin saberlo, lo estaba preparando. Adolescencia, cuando el miedo empieza a hablar. La adolescencia llegó sin aviso. No trajo rebeldía, no trajo libertad, trajo peso. El cuerpo de Mateo empezó a cambiar, pero la vida no se hizo más fácil. Al contrario, ya no era un niño, pero tampoco era un adulto. Era fuerte para trabajar, pero demasiado joven para decidir. En el rancho, crecer no significaba elegir, significaba cargar más responsabilidades, más horas, más silencios. Mateo empezó a entender algo que antes no veía. Los adultos del rancho no eran malos, estaban cansados. Hombres con la mirada apagada, mujeres con manos gastadas, gente que una vez soñó y luego dejó de hacerlo. Eso fue lo que más miedo le dio, porque empezó a verse ahí, en esos cuerpos doblados por el tiempo, en esas voces que ya no hablaban del futuro. A veces caminaba por el mismo camino de piedras, pero ya no lo sentía igual. Las piedras seguían ahí, pero ahora pesaban más, porque entendió que ese camino no solo llevaba al trabajo, llevaba a una vida que se repetía una y otra vez, sin salida. En la escuela, cuando podía asistir, Mateo ya no era invisible, era etiquetado. ¿Y tú qué vas a hacer? Seguro te quedas aquí. Las palabras se clavaban, no porque fueran mentira, sino porque podían ser verdad. Las tardes se volvieron más largas. El cielo seguía siendo hermoso, pero ahora también dolía. Cada avión que pasaba ya no era solo un sueño, era un recordatorio. Ellos se van. Yo me quedo. Mateo empezó a sentir miedo, un miedo distinto al hambre, distinto al cansancio, el miedo de quedarse atrapado, de despertar un día y darse cuenta de que su vida ya estaba decidida sin haberla elegido. Hubo noches en las que no pudo dormir. El silencio del rancho se volvía pesado, como si le preguntara, ¿esto es todo? Mateo no hablaba de eso con nadie, porque en el rancho hablar de sueños se siente como una traición. Pero por dentro algo gritaba. No gritaba con palabras, gritaba con incomodidad, con angustia, con una sensación constante de urgencia. Si no hago algo pronto, me quedo. Y quedarse no significaba solo vivir ahí, significaba renunciar. Renunciar a ver más mundo. Renunciar a saber quién podía llegar a ser. Renunciar a esa voz interna que nunca se callaba. Mateo empezó a observar con otros ojos. Cada error ajeno era una advertencia. Cada historia repetida, una señal. No despreciaba su origen, lo respetaba, pero entendió que amar un lugar no significa condenarse a él. Un día, mientras el sol caía y el viento levantaba polvo en el camino, Mateo se detuvo. Miró el rancho, las casas, la tierra, y luego miró el cielo. Por primera vez no sintió solo ilusión, sintió decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía a dónde, pero supo algo con certeza. Si se quedaba, se perdía. Ese miedo, ese nudo en el pecho, no era debilidad. Era una señal, el inicio de algo más grande. La decisión, el momento en que ya no hay vuelta atrás. La decisión no llegó de golpe, no fue una explosión,
Fue una presión constante, como una piedra sobre el pecho. Mateo llevaba tiempo sintiéndolo. El rancho empezaba a quedarle chico, no en espacio, en destino. Cada día era igual al anterior. Mismo camino, mismas piedras, mismos rostros cansados. Y lo más peligroso no era eso, era que empezaba a sentirse normal. Una tarde, después de una jornada larga, Mateo se sentó solo, con la espalda apoyada en una pared de adobe caliente. Tenía las manos sucias, el cuerpo cansado, la mente llena. Miró alrededor, escuchó el viento, escuchó los gallos a lo lejos, y por primera vez se hizo una pregunta que dio miedo contestar. ¿Esto es todo lo que voy a hacer? No era desprecio, era honestidad. Mateo pensó en los años que venían, en verse ahí mismo, haciendo lo mismo, con los mismos dolores. Y algo dentro de él se quebró, porque entendió algo duro pero claro. Nadie iba a venir a sacarlo de ahí. No habría rescates, no habría oportunidades tocando la puerta, no habría permisos. Si quería algo distinto tenía que ir por ello, aunque no supiera cómo. Esa noche casi no durmió. Escuchaba el silencio del rancho como si le hablara. Cada sonido era un recuerdo, cada sombra, una duda. Irse significaba miedo, pero quedarse significaba resignarse. Y Mateo eligió el miedo, no porque fuera valiente, sino porque quedarse ya dolía demasiado. La decisión se formó despacio, pero una vez clara, se volvió firme. No se la gritó a nadie, no la anunció, porque las decisiones grandes no necesitan aplausos, necesitan coraje. Mateo sabía que irse no era huir, era apostar por una versión de sí mismo que aún no conocía. A la mañana siguiente, el rancho despertó igual que siempre. El sol salió, los gallos cantaron, el viento levantó polvo. Pero Mateo ya no era el mismo. Mientras caminaba por el camino de piedras, no las maldijo. Las miró una última vez, porque esas piedras lo habían hecho fuerte, lo habían enseñado a resistir. Y ahora lo empujaban a avanzar. Antes de irse, levantó la mirada. El cielo estaba limpio. Un avión cruzó alto, dejando una línea blanca que se desvanecía lentamente. Mateo respiró hondo. No sabía si lo lograría, no sabía si fallaría, no sabía si volvería. Pero supo algo con absoluta claridad. Su vida no podía quedarse ahí. Y así, sin maletas grandes, sin promesas, sin garantías. Mateo dio el paso más importante de su vida. El primero hacia lo desconocido. El primero hacia el cielo. La despedida. Irse sin hacer ruido. La despedida no tuvo palabras grandes. No hubo discursos. No hubo abrazos largos. Porque en el rancho la gente no se despide con lágrimas. Se despide siguiendo adelante. Mateo se levantó antes que el sol. El aire estaba frío. El cielo todavía oscuro. Los gallos cantaban a lo lejos, como si anunciaran no solo un nuevo día, sino un cambio que nadie más notaba. Caminó despacio, cada paso sobre las piedras sonaba distinto, como si el camino supiera que esa vez no era igual. Miró la casa, pequeña, sencilla, llena de historias. Ahí aprendió a resistir, ahí aprendió a callar, ahí se hizo fuerte sin darse cuenta. Mateo no cargaba muchas cosas, no porque no quisiera, sino porque no tenía. Un cambio de ropa, un par de recuerdos y una decisión que pesaba más que cualquier maleta. Miró alrededor una última vez. El rancho despertaba lentamente. El humo empezaba a salir de algunas casas. El viento movía la tierra. Pensó en su infancia, en los días duros, en las noches largas. No sintió rencor, sintió respeto, porque ese lugar lo formó, pero también le enseñó algo claro. Quedarse no siempre es lealtad. Antes de irse, se detuvo. Respiró profundo, levantó la mirada al cielo. No pidió suerte, no pidió permiso, solo prometió algo en silencio. No voy a desperdiciar lo que aprendí aquí. El sol empezó a asomarse, pintando el cielo de naranja. Mateo dio media vuelta y comenzó a caminar. No miró atrás muchas veces, no porque no doliera, sino porque sabía que si lo hacía, podría quedarse. Cada paso lo alejaba del rancho, cada paso lo acercaba a lo desconocido. No sabía si triunfaría, no sabía si fallaría, pero sabía algo más fuerte. Ya no era el mismo muchacho que se conformaba.
El rancho quedó atrás, el camino de piedra siguió adelante, y aunque Mateo no lo sabía aún, ese silencio, esa despedida sin ruido, era el primer acto de valentía de una historia que estaba a punto de despegar. El primer trabajo, cuando la dignidad es puesta a prueba. El primer trabajo no fue como Mateo lo imaginó. No hubo oportunidades esperando. No hubo alguien diciendo, «Te estábamos buscando». Hubo una puerta pesada, un lugar desconocido y una mirada que lo midió de pies a cabeza. Mateo no llegó con experiencia, llegó con necesidad. El trabajo era sencillo y humillante: limpiar, cargar, obedecer. No importaba cuánto se esforzara, siempre era el último, el que nadie saludaba, el que estorbaba. Las manos que antes cargaban cubetas ahora cargaban desprecio. Hubo burlas, hubo risas ahogadas, hubo órdenes dadas sin mirarlo a los ojos. Mateo apretaba la mandíbula, no respondía, porque entendió algo rápido. Responder no paga la renta. Cada día era una prueba, no física, mental. Hubo momentos en los que pensó, ¿valía la pena irme? El rancho, con todo y su dureza, al menos era conocido. Aquí, Mateo era nadie. Había días en los que el cansancio lo vencía, el cuerpo dolía, el orgullo ardía, pero había algo que no se rompía. Cada vez que dudaba, recordaba el camino de piedras, el frío del amanecer, el hambre, y se decía en silencio, si sobrevivía a eso, puedo con esto. Mateo aprendió a trabajar sin quejarse, a observar sin ser visto, a aprender sin que le enseñaran. Y aunque nadie lo notaba, se estaba haciendo más fuerte. El trabajo era humillante, sí, pero también era un escalón. Uno bajo, sucio, difícil, pero un escalón al fin. Mateo no soñaba ahí, soñaba después, soñaba cuando terminaba el turno, cuando levantaba la mirada y veía algo que le aceleraba el corazón. Aviones. El aeropuerto estaba cerca, muy cerca, y aunque Mateo todavía no lo sabía, ese trabajo que parecía una derrota, lo estaba acercando al lugar donde su vida cambiaría para siempre. La llegada, cuando el sueño está cerca, pero no es tuyo. La llegada no fue grandiosa, no hubo música, no hubo emoción visible, solo puertas automáticas abriéndose y un mundo que no se detenía por él. Mateo entró al aeropuerto por primera vez como quien entra a un lugar sagrado sin saber si pertenece ahí. El ruido lo envolvió todo, voces, anuncios, ruedas arrastrándose. Era un idioma distinto, un ritmo distinto. Todo se movía rápido, menos él. Mateo caminaba despacio, con el uniforme sencillo, mirando todo con atención. Ahí estaban, más cerca que nunca. Los aviones ya no eran puntos lejanos en el cielo, eran enormes, reales, imponentes, motores rugiendo, alas extendidas, cabinas cerrándose. Mateo sintió algo en el pecho, no alegría, no orgullo, respeto, porque entendió de golpe lo lejos que estaba y lo cerca que quería estar. Su trabajo era invisible, pasaba entre la gente sin existir, limpiaba pasillos, recogía basura, barría huellas ajenas. La mayoría no lo miraba, otros ni siquiera lo veían, pero Mateo veía todo, observaba cómo caminaban los pilotos, cómo hablaban, cómo entraban a la cabina sin mirar atrás, y algo dentro de él se apretaba. No era envidia, era hambre, hambre de futuro, hambre de aprender, hambre de estar ahí, no mirando, sino siendo. Ver despegar un avión y luego volver a barrer el piso era una prueba constante. Pero Mateo no se quebró, porque cada día ahí era una lección. Aprendió horarios, rutas, palabras nuevas, aprendió a escuchar, a esperar, a no estorbar, aprendió algo más importante. Los sueños grandes no se conquistan de frente, se rodean con paciencia. A veces, al final del turno, se detenía unos segundos. Miraba un avión rodar hacia la pista, escuchaba el motor subir de tono, sentía el suelo vibrar. Y en ese ruido, Mateo no escuchaba máquinas, escuchaba una promesa. Todavía no sabía cómo, todavía no sabía cuándo, pero supo algo con claridad absoluta. No estaba ahí por casualidad. El rancho quedó atrás.
El primer trabajo lo endureció. Y ahora el aeropuerto lo estaba esperando, aunque aún no lo supiera. Vida. Existir sin ser visto. La vida en el aeropuerto no era emoción, era rutina. Días largos, horas iguales. Pasillos que parecían no terminar nunca. Mateo aprendió rápido que ahí nadie preguntaba quién eras ni de dónde venías. Solo importaba si cumplías. Entraba temprano, salía tarde, a veces sin darse cuenta del tiempo. Su trabajo no tenía nombre. Era el muchacho, el de limpieza, el que siempre está ahí, invisible. Caminaba por los mismos pasillos una y otra vez, barría las mismas huellas, limpiaba los mismos restos, y mientras el mundo viajaba, Mateo se quedaba. Veía familias abrazarse, personas despedirse, gente llorar, reír, volver a empezar. Él solo observaba, aprendió a reconocer el sonido de los anuncios, a distinguir idiomas sin entenderlos, a saber cuándo un vuelo iba retrasado por la forma en que la gente miraba el reloj. Pero sobre todo, aprendió a esperar. Esperar sin desesperarse, esperar sin quejarse, esperar sin rendirse. Los pilotos pasaban frente a él todos los días, uniformes impecables, pasos seguros, miradas firmes. Mateo los observaba en silencio, cómo caminaban, cómo hablaban, cómo entraban a la cabina como si pertenecieran ahí. A veces sentía que ese mundo estaba a centímetros, pero a años de distancia. Hubo días difíciles, días en los que la invisibilidad pesaba más que el cansancio, días en los que nadie dijo gracias, días en los que fue tratado como si no estuviera. Pero Mateo no se quebró, porque entendió algo importante. Nadie empieza siendo visto. La vida ahí le enseñó disciplina, le enseñó humildad, le enseñó que no todos los avances hacen ruido. Mientras otros se iban, Mateo se quedaba un poco más. Mientras otros hablaban, Mateo escuchaba. Mientras otros soñaban en voz alta, Mateo construía en silencio. Cada noche, al salir, miraba la pista iluminada. Aviones dormidos, aviones listos. Y en ese silencio nocturno, Mateo se repetía algo que ya era parte de él. No vine hasta aquí para barrer sueños ajenos. Vine para aprender cómo se vive uno propio. La vida en el aeropuerto no lo hizo piloto, pero lo hizo paciente, lo hizo observador, lo hizo resistente, y sin saberlo, mientras el mundo no lo veía, alguien más ya lo estaba observando. El encuentro, cuando alguien te ve. El encuentro no fue planeado, no fue buscado, no fue anunciado. Ocurrió como ocurren las cosas importantes, en silencio. Mateo estaba terminando su turno, el cansancio ya se sentía en la espalda y el aeropuerto empezaba a vaciarse. Mientras limpiaba cerca de una puerta de embarque, levantó la vista como siempre. Un avión acababa de llegar, motores apagándose, luces encendiéndose poco a poco, y ahí estaba él, un hombre mayor, caminar tranquilo, uniforme gastado por los años, no por el descuido. No caminaba como los demás pilotos, no tenía prisa, no miraba el teléfono, observaba. Mateo lo notó sin saber por qué. Tal vez porque ese hombre miraba el aeropuerto como quien ya lo ha visto todo y aún así lo respeta. El piloto se detuvo un momento. Mateo siguió trabajando. No cruzaron palabra. Pero el hombre se dio cuenta de algo. Ese muchacho no limpiaba por costumbre. Limpiaba mirando. Al día siguiente volvió a verlo. Y al siguiente. Siempre en el mismo lugar. Siempre en silencio. Siempre levantando la vista cuando un avión despegaba. Un día, sin levantar la voz, el piloto habló. ¿Te gustan los aviones? Mateo se quedó quieto. No esperaba esa pregunta. No de alguien así. Dudó un segundo. Luego respondió sin adornos. Sí, señor, mucho. El piloto lo miró a los ojos. No con curiosidad, con interés. ¿Por qué? Mateo tragó saliva. Porque ahí arriba la vida parece distinta. El hombre sonrió apenas. No de burla, de reconocimiento. Lo es, dijo, pero no es fácil. Mateo asintió, no discutió, no preguntó más. El piloto se presentó. Don Ernesto. No dijo su rango, no dijo sus horas de vuelo,
solo su nombre. Antes de irse, agregó algo sencillo pero pesado. Si de verdad te gustan, no los mires solo pasar. Y se fue. Mateo se quedó ahí, con la escoba en la mano y el corazón acelerado. No era una promesa, no era una oportunidad, pero era algo más importante. Alguien lo había visto, y a veces eso es todo lo que hace falta para que una vida empiece a cambiar. La conversación, cuando las palabras cambian el rumbo. La conversación no ocurrió de inmediato, no fue ese mismo día, no fue insistencia. Mateo siguió con su rutina, pero algo había cambiado. Ahora sabía que alguien lo había visto, y eso pesa. 2 días después, casi al final del turno, don Ernesto volvió a aparecer. Mateo lo reconoció al instante, no por el uniforme, sino por la calma con la que caminaba. El piloto se acercó despacio, no interrumpió, esperó. Cuando Mateo terminó, don Ernesto habló otra vez. «¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió. «¿De dónde eres, Mateo?» Mateo dudó, no por vergüenza, por costumbre. «De un rancho, lejos de aquí». Don Ernesto asintió. «Se nota». Mateo bajó la mirada, pero el piloto continuó. «No por cómo hablas, sino por cómo aguantas». Esa frase se quedó suspendida en el aire. Caminaron unos pasos, se sentaron cerca de una ventana grande desde donde se veía la pista. Durante unos segundos no dijeron nada, solo miraron un avión rodar lentamente. Entonces don Ernesto preguntó, «¿Qué quieres?» Mateo respiró hondo. No tenía una respuesta bonita, tenía una honesta. «No quiero quedarme donde estoy». Don Ernesto lo miró de reojo. «Eso no es un plan», dijo, «es un impulso». Mateo asintió. «Lo sé, pero es lo único que tengo». El piloto sonrió apenas. «Yo también empecé así». Mateo levantó la mirada. Don Ernesto habló despacio, como quien mide cada palabra. «Ser piloto no es glamour, no es viajar bonito, no es fotos, es estudio, es disciplina, es fallar y volver a intentar». «¿Y si no puedo?», preguntó Mateo casi en un susurro. Don Ernesto no respondió de inmediato. Miró la pista, miró el cielo. «Eso lo decides tú», dijo al fin. «Pero te voy a decir algo que nadie te dice. El cielo no discrimina, no pregunta de dónde vienes, solo exige preparación». Mateo tragó saliva. «Yo no sé nada», dijo, «ni tengo dinero». Don Ernesto se levantó. «El dinero ayuda, pero no reemplaza la constancia». Antes de irse, dejó una frase clara. «Si de verdad quieres esto, empieza por aprender todo lo que puedas desde donde estás». No fue una promesa, no fue una invitación directa, fue una puerta entreabierta. Mateo se quedó ahí, mirando el avión despegar. Por primera vez, el sueño no se sentía imposible, se sentía exigente, y eso le dio esperanza. La mentoría. Cuando nadie te regala nada, pero alguien te enseña todo. La mentoría no comenzó con libros, no comenzó con vuelos, no comenzó con promesas, comenzó con observación. Don Ernesto no se convirtió en guía de un día para otro. Primero quiso saber si Mateo aguantaba. Le hacía preguntas simples, pero incómodas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué viste que ayer no viste? ¿Qué hiciste mejor? Mateo no siempre sabía qué responder, pero aprendió a pensar. Don Ernesto no lo felicitaba, lo corregía. Mirar no es lo mismo que entender. Escuchar no es aprender. Mateo empezó a llegar más temprano, a irse más tarde, no porque se lo pidieran, sino porque quería estar listo cuando la oportunidad apareciera. A veces, don Ernesto le explicaba cosas básicas, qué era una pista, por qué un avión espera, qué significan ciertos sonidos. No usaba palabras complicadas, usaba ejemplos de vida. Un avión no despega con prisa, decía, despega cuando está listo. Mateo entendió el mensaje. La mentoría también fue dura. Don Ernesto le dejó claro algo desde el inicio. Si buscas un atajo, no pierdas mi tiempo. Hubo días en los que Mateo llegó agotado, con sueño, con dudas, y aún así escuchaba, anotaba en hojas sueltas, repasaba mentalmente. No había escuela aún, había formación interna.
Don Ernesto no le habló de sueños, le habló de responsabilidades. Un piloto no se levanta inspirado, se levanta preparado. Mateo empezó a cambiar, no por fuera, por dentro. Se volvió puntual, ordenado, atento. La mentoría no lo elevó, lo aterrizó. Le mostró lo lejos que estaba, pero también que el camino existía. Una tarde don Ernesto le dijo algo clave. Cuando estés listo para estudiar, el estudio te va a encontrar. Mateo no entendió del todo, pero confió, porque por primera vez en su vida, alguien no lo empujaba por lástima, sino por potencial, y eso lo cambió para siempre. El sacrificio, pagar el precio antes de volar. El sacrificio no llegó de golpe, llegó en forma de cansancio constante. Mateo ya no tenía días libres, tenía espacios vacíos entre obligaciones. Trabajaba, aprendía, dormía poco, y aún así seguía. Las noches se volvieron su territorio. Mientras la ciudad dormía, Mateo estudiaba. Libros prestados, apuntes mal escritos, hojas dobladas por el uso. No había escritorio, había una mesa vieja, una luz débil, un silencio pesado. A veces el sueño lo vencía, la cabeza caía, los ojos ardían, y aún así volvía a abrir el libro, porque entendió algo que dolía. Nadie iba a pagar este precio por él. El cuerpo empezó a resentirlo. Dolor en la espalda, manos temblando, ojeras profundas. Había días en los que Mateo dudaba, días en los que se preguntaba si todo ese esfuerzo valía la pena. Don Ernesto no lo suavizaba. «Esto no es para todos», le dijo una vez, «ni tiene que serlo». Mateo apretó los dientes. «Pero es para mí». El sacrificio también fue soledad. Mientras otros salían, Mateo se quedaba. Mientras otros celebraban, Mateo estudiaba. Perdió fiestas, perdió descanso, perdió comodidad. Pero ganó algo distinto: convicción. Hubo exámenes reprobados, errores, vergüenza. Mateo salió una vez de un aula con los ojos llenos de rabia. Pensó rendirse, pensó volver al rancho, pero recordó las piedras, el frío, el hambre, y siguió. El sacrificio no lo hizo especial, lo hizo constante, y la constancia, cuando nadie mira, es la base de todo lo que despega. El fracaso, cuando todo parece perdido. El fracaso no avisó, no llegó con ruido, llegó en silencio y se quedó. Mateo entró al examen con el corazón acelerado. Había estudiado, había sacrificado horas de sueño, había dado todo lo que tenía. Pero eso no siempre es suficiente. Las preguntas parecían escritas en otro idioma. Los números se mezclaban. La mente cansada no respondía. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió miedo real. No miedo al trabajo duro, no miedo al cansancio, miedo a no ser capaz. Cuando entregó el examen, ya lo sabía. El resultado llegó seco, frío, impersonal, reprobado. Mateo se quedó mirando la hoja como si no entendiera lo que veía. Todo el sacrificio, todas las noches, todo el esfuerzo. ¿Para qué? Salió del lugar sin hablar con nadie. Caminó sin rumbo. El ruido de la ciudad le molestaba. Por primera vez desde que dejó el rancho, pensó seriamente en volver. No por cobardía, por agotamiento. Esa noche no estudió, no abrió libros, no hizo planes. Se sentó solo, con la espalda encorvada mirando el piso. La duda llegó fuerte. Tal vez no soy suficiente. Tal vez esto no es para mí. Tal vez tenían razón. El fracaso no solo duele por perder, duele porque te hace dudar de quién eres. Mateo pensó en don Ernesto, pensó en el rancho, pensó en el niño que miraba aviones, y por primera vez no sintió fuerza, sintió vacío. Al día siguiente llegó al aeropuerto con el mismo uniforme, pero con otra cara. Trabajó sin mirar al cielo, barría mecánicamente, sin ilusión. Don Ernesto lo notó, no preguntó de inmediato, esperó. Al final del turno, se acercó y dijo una sola frase. «¿Qué pasó?» Mateo tardó en responder. «Fallé». Don Ernesto no reaccionó, no lo consoló, no lo regañó. Solo dijo, «Bienvenido». Mateo lo miró confundido. «¿Bienvenido a qué?» Don Ernesto fue claro, al punto donde la mayoría se rinde. Se hizo silencio. «Fracasar no te saca del camino», continuó. «Rendirse sí». Mateo bajó la mirada.
No sé si pueda, dijo. Estoy cansado. Don Ernesto asintió. Yo también estuve cansado, muchos días. Luego agregó algo que Mateo nunca olvidaría. El cielo no se conquista con talento, se conquista con insistencia. Esa noche, Mateo volvió a abrir el libro, no con motivación, con decisión. El fracaso no lo había derrotado, le había mostrado qué tan serio era su sueño, y esta vez no iba a retroceder. El momento, cuando decides quién vas a ser, el momento no llegó con aplausos, no llegó con música, no llegó con alguien diciendo «todo va a estar bien». Llegó en soledad. Mateo estaba sentado, solo, con el libro abierto frente a él y la mente cansada de pelear. El fracaso todavía pesaba, no como rabia, como duda. La duda es peligrosa, porque no grita, susurra. Tal vez no eres suficiente. Tal vez llegaste hasta aquí y ya. Tal vez este es tu límite. Mateo cerró el libro, apoyó los codos en las rodillas, bajó la cabeza. Por primera vez desde que se fue del rancho, no estaba luchando contra el mundo, estaba luchando contra sí mismo. Pensó en volver, no como idea lejana, como opción real, volver al camino de piedras, a lo conocido, a lo seguro, y entonces recordó al niño descalzo, al frío del amanecer, al hambre silenciosa, a los aviones cruzando el cielo, y entendió algo con una claridad brutal. Volver no era descansar, volver era rendirse. En ese instante Mateo dejó de preguntarse si podía. La pregunta cambió, ahora era, ¿quién voy a ser cuando esto se ponga difícil? Ahí, sentado en silencio, tomó la decisión más importante de su vida, no la de ser piloto, esa ya estaba tomada, la decisión de no abandonar, aunque doliera, aunque tardara, aunque fallara otra vez. Mateo abrió el libro de nuevo, no con esperanza, con compromiso. No prometió ganar, no prometió destacar, prometió algo más simple y más poderoso: seguir. Seguir estudiando cuando nadie aplaude, seguir trabajando cuando nadie ve, seguir creyendo cuando el resultado no llega. Ese fue el momento. No hubo testigos, no hubo pruebas. Pero desde ahí, Mateo ya no era el mismo, porque el que decide seguir cuando todo invita a parar, ese ya empezó a volar, aunque todavía tenga los pies en la tierra. La remontada, cuando el esfuerzo empieza a responder. Después de ese momento, Mateo no se volvió invencible, se volvió disciplinado. No hubo milagros al día siguiente, no hubo resultados inmediatos, hubo rutina. Mateo empezó a estudiar con otro enfoque, ya no para pasar, para entender. Repetía conceptos hasta que quedaran claros. Volvía atrás cuando algo no cuadraba. Preguntaba sin vergüenza. El cansancio seguía ahí, pero ahora tenía dirección. Don Ernesto lo notó, no porque Mateo hablara más, sino porque fallaba menos. «Ahora sí estás estudiando», le dijo una vez. Mateo no sonrió, siguió. Las mañanas eran trabajo, las noches estudio, los fines de semana repaso. No había equilibrio, había prioridad. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Las palabras técnicas ya no asustaban, los números ya no eran enemigos, los errores se volvieron lecciones. El siguiente examen llegó sin dramatismo. Mateo entró tranquilo, no confiado, preparado. Cuando salió no celebró, esperó. El resultado llegó, esta vez distinto, aprobado. Mateo leyó la palabra 2 veces, no gritó, no levantó los brazos, solo cerró los ojos un segundo. No era victoria total, era confirmación. Voy por el camino correcto. Don Ernesto fue breve. Bien, ahora no aflojes. Y Mateo no aflojó. Cada pequeño logro sumaba. Cada avance construía confianza. La remontada no fue rápida, fue sólida. Mateo ya no perseguía el sueño. Lo estaba alcanzando paso a paso. Y aunque todavía faltaba mucho, por primera vez, desde que dejó el rancho, el futuro dejó de ser una idea lejana y empezó a sentirse posible. La primera victoria, cuando te das cuenta de que sí puedes. La primera victoria no fue un trofeo, no fue un aplauso, no fue una foto, fue un papel sencillo con un resultado distinto a todos los anteriores. Mateo lo sostuvo en las manos con cuidado,
como si pudiera romperse. Había esperado ese momento sin querer ilusionarse demasiado. Cuando leyó el resultado, el pecho se le apretó. Aprobado, una sola palabra, pero para él, una confirmación, no de que ya había llegado, sino de que no estaba equivocado. Mateo no celebró como otros. No levantó la voz, no buscó a nadie. Se sentó, respiró profundo. Por un instante todo el camino pasó por su mente. El rancho, el frío del amanecer, las piedras bajo los pies, la despedida silenciosa, el trabajo humillante, el fracaso. Todo eso seguía ahí, no había desaparecido, pero ahora tenía sentido. Esa noche, Mateo llegó al aeropuerto. El primer vuelo, cuando el sueño deja de ser imaginado. El primer vuelo no fue inmediato, no fue espectacular, no fue fácil, fue real. Mateo se despertó ese día antes que el despertador, no por nervios, por costumbre. El cuerpo ya sabía levantarse temprano. La mente por primera vez estaba clara. Mientras se vestía, no pensó en grande, pensó en orden, en cada paso, en cada procedimiento, en todo lo que había aprendido. El uniforme le quedaba distinto, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora lo sentía merecido. Cuando llegó al aeropuerto, todo estaba igual, los pasillos, las luces, el ruido constante, pero Mateo no era el mismo muchacho invisible. Ahora caminaba con respeto por el lugar, no con miedo, no con arrogancia, con conciencia. Antes de entrar a la cabina se detuvo un segundo, miró la pista, recordó el rancho, las piedras, el frío, el hambre, recordó cada momento en el que pudo rendirse, y no lo hizo. Don Ernesto estaba ahí. No dijo mucho, solo lo miró y asintió. Eso bastó. Mateo entró a la cabina, se sentó, respiró profundo. Las manos no temblaban, no porque no hubiera nervios, sino porque había preparación, motores encendidos, instrumentos revisados, silencio concentrado. Cuando el avión comenzó a rodar, Mateo sintió algo que no esperaba. Paz. No euforia, no miedo, paz. Porque por primera vez no estaba persiguiendo el sueño, estaba dentro de él. El momento del despegue llegó. Potencia, velocidad, decisión. Cuando las ruedas dejaron el suelo, Mateo no gritó por dentro. Cerró los ojos un segundo y pensó: lo logré. Pero no fue suerte, fue resistencia, fue disciplina, fue no rendirse cuando nadie miraba. Allá abajo quedó la tierra, las piedras, el camino difícil, arriba, solo cielo. El muchacho del rancho ya no miraba aviones pasar, ahora los volaba. Cierre. El cielo también empieza en el suelo. Mateo no se convirtió en piloto el día que voló. Se convirtió en piloto mucho antes. Se convirtió en piloto cuando caminó descalzo sobre piedras y no se rindió. Cuando tuvo hambre y siguió adelante. Cuando nadie lo veía y aún así dio lo mejor de sí. El rancho no desapareció. Sigue ahí, con sus caminos de tierra, con su frío al amanecer, con sus gallos cantando antes que el sol. Pero ahora ese lugar ya no es una jaula, es raíz. Porque Mateo entendió algo que muchos olvidan. Tu origen no es una condena, es una prueba. No todos nacen con alas, algunos tienen que construirlas con sacrificio, disciplina y noches de duda. Mateo no tuvo suerte, tuvo constancia, no tuvo atajos, tuvo paciencia, no tuvo aplausos al principio, tuvo silencio. Y lo resistió. Y si tú estás viendo esta historia y sientes que tu camino está lleno de piedras, recuerda esto: nadie despega sin antes tocar el suelo, nadie vuela sin antes cargar peso, y nadie llega lejos sin haber querido rendirse alguna vez. El cielo sigue ahí, no pregunta quién eres, no pregunta de dónde vienes, solo espera a que estés listo, porque a veces el sueño no cambia, el que cambia eres tú. Nunca fue suerte, fue no rendirse cuando nadie miraba.